¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Adivinen lo que acaba de decir el vicecanciller de Rusia, el segundo a bordo de la Cancillería rusa. Rusia está dispuesta a colocar tropas en Venezuela y lanza cohetes, lanza misiles, equipo de protección, si los gringos continúan su ataque desde Ucrania, también desde Kazajistán, para tratar de presionar a Rusia. Hoy hubo una reunión entre la OTAN y los rusos, más de 4 horas de reunión. ¿Y ustedes saben lo que salió de allí? Nada, humo negro. La cosa está fea, muy fea, diría yo. Que el vicecanciller haya dicho que nosotros y Cuba podemos servir de bastión, de base militar de Rusia para enfrentarse eventualmente o para colocarle misiles que apunten al país del norte, como ellos están haciendo desde Europa, apuntando misiles en las fronteras rusas hacia Rusia. Ese es un tema de debate nacional. Ahora, permíteme escuchar para que tú veas las palabras de Ryabkov y luego me comentas. Adelante con el video. No quiero ni confirmar ni descartar esa opción. En el estilo estadounidense, la existencia de opciones en política exterior y de defensa es una piedra angular. Una piedra angular para garantizar la influencia poderosa de ese país en el mundo. Eso depende de las acciones de los colegas estadounidenses. Bien, dicho esto, Estados Unidos tiene bases en Colombia, Curazao y Aruba. Nos tiene cercado, rodeado. Y también con Guyana en el Esequibo. Más de 1000 bases militares tienen los gringos en el mundo, echándole candela a cualquier país que no se ciña a sus intereses geopolíticos, económicos, militares y de toda índole. En el caso nuestro, en Venezuela, lleva más de 100 años chantajeándonos. Tenemos una alianza cooperativa con Rusia, una alianza militar, una alianza estratégica, una alianza económica con los rusos. Es socio comercial, militar y político de Venezuela. De hecho, en los momentos cumbres, cuando el país de las hamburguesas nos apretó, los rusos nos metieron la mano para disuadir a los gringos. Nos dio su apoyo en todo el escenario mundial, en la ONU, en todo. Sus cancilleres siempre estaban hablando. Mandaron enviados especiales, vinieron acá en Venezuela, propusieron el diálogo, fueron actores primordiales en el diálogo de México y fueron sobre todas las cosas un muro, una contención para que los gringos no nos hubiesen metido candela militar. Estaban los rusos, estaban los chinos un poco más distantes, sobre todo los rusos. En esos tiempos duros. Ahora, Estados Unidos está a 2.500 kilómetros de Venezuela, el país del norte. Que te paren ahí una lanzadera de misiles apuntando al país más poderoso. ¿Por qué? Bueno, porque si tú le colocas a los rusos lanzaderas de misiles en Polonia, si se la colocas en Ucrania, si se la intentaste colocar en Kazajistán, si se la colocas en Hungría, ¿qué van a hacer los rusos? Defenderse y venirse a tu patio trasero, como tú dices, a colocarte también en tu frontera, en Cuba y con Venezuela, que son fronteras tuyas. ¿Se dan cuenta? Todo esto. Ahora, yo te digo una cosa. Los gringos en los últimos 5 años quebraron nuestra economía. Nos metieron psicoterror durante años, sabotajes, operaciones hostiles desde la frontera, operaciones militares desde Colombia, recompensa a nuestros funcionarios, bloqueo de todo tipo de armamentos que nos vendieron, espionaje casi a diario, ejercicios militares continuos en la fachada atlántica, envío de militares expertos a Colombia para preparar el terreno de una eventual guerra contra nosotros, bloqueo hasta las tuercas para desgarrar a PDVSA, piratería marítima, nos robaron la gasolina en alta mar, intersección de barcos, amedrentamiento de armadas en aguas internacionales, ataques psicológicos desde las redes sociales,
financiamientos a ONGs, a periodistas, a medios y analistas para sembrar pelea, terror entre los venezolanos. Todo eso han sido nuestros socios, nuestros amiguitos gringos, lo que nos han hecho. Ahora, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo en que Rusia eventualmente traiga bases militares y Venezuela acepte bases militares de los rusos en Venezuela? ¿Qué gana Venezuela con los rusos o con los chinos insertando bases militares en nuestro país? ¿Ser blanco militar, objetivo del país de las hamburguesas? Número 1. Profundización de las sanciones y medidas letales contra todo lo que parezca Venezuela. Número 2. ¿Ganaremos algo de disuasión contra el país del norte? Número 3. ¿Estamos en condiciones de retar a Estados Unidos? Número 4. ¿Nos pasará Rusia algún tipo de factura si no somos aliados en momentos duros que tiene Rusia porque ellos nos apoyaron en momentos duros de Venezuela? Son preguntas y muchas otras preguntas que se debe estar haciendo el gobierno de Venezuela ante una eventual, expansión de este conflicto geopolítico que nació allá en Ucrania y que tiene visos de expandirse. Porque si lo dice el vicecanciller es porque ha hablado con el gobierno de Venezuela ese tema. Es porque le ha pedido en algún momento al gobierno de Venezuela si hay posibilidad de instalar bases militares rusas que apunten allá al país del norte. Eso está claro. Ahora, eso tendrá que ser un debate nacional. ¿Qué de bueno tiene eso? Por favor, déjamelo en tu comentario. ¿Qué de malo tiene eso? Por favor, déjamelo en tu comentario. Por favor, hazme una reflexión al respecto. Vamos a enriquecer este tema. Aquí necesitamos que participen todos los venezolanos, los que son pro gringo y los que son antigringos, los que son venezolanos y los que son antipatria. Vamos a confluir a ver y que cada quien vaya dando sus puntos de vista. Lo que yo sí te puedo decir es una cosa. Los gringos nos han maltratado demasiado en estos últimos 100 años y hay que ponerle un parado a como dé lugar a los gringos. Yo no sé si es instalando bases militares o no, de los rusos o los chinos. Yo no sé si es creyéndole provocaciones o no a los gringos. Pero los gringos Los gringos nos han llevado por el camino de la amargura en los últimos 5 años y no aflojan el acelerador. Así que ustedes me dirán qué opinan de esas declaraciones. Vamos a dejar el video hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima.